En este mes de noviembre vamos a continuar con la devoción a las benditas almas del purgatorio, del libro llamado El mes de noviembre en sufragio de las benditas almas del purgatorio, escrita por el doctor Francisco Vitali, Madrid, 1863. El prólogo. La compasión para con los difuntos es uno de los primeros sentimientos del corazón humano. No pudo semejante afecto tener cabida en el jardín de Edén, donde la muerte no tenía entrada. Mas no bien nuestros primeros padres fueron arrojados a esta tierra miserable, que debieron llorar al muerto Abel, y aquella fuente de llanto que entonces por primera vez se abrió sobre la desventurada humanidad, no se volvió a cerrar, y tanto más copiosa se dilató, cuanto más se multiplicaron en lo sucesivo los estragos de la muerte. Pero mientras los ojos derramaban copiosas lágrimas, salían del corazón fervorosas súplicas, y si aquellas por natural desahogo de dolor regaban el yerto cadáver del difunto, acompañaban éstas su espíritu ya libre a las regiones de la inmortalidad por el deseo de socorrerle. Cuando hay una íntima persuasión, escribía un sabio académico de las Inscripciones de Francia, tomo 2, página 110, de que el alma sobrevive a la destrucción del cuerpo, cualquiera que sea la opinión que se tenga sobre el estado en que se encuentra después de la muerte. No hay cosa tan natural como el hacer votos y oraciones para procurar la felicidad de las almas de nuestros parientes y amigos. Aquellos mismos que por sus principios parecen más prevenidos contra tal uso, muchas veces confiesan sinceramente que no pueden, en tales circunstancias, dejar de hacer súplicas secretas que la naturaleza les saca de pecho por aquellas personas con quienes estaban estrechamente unidos por dulces y amables vínculos. Evidente indicio de que este sentimiento está grabado por el dedo de Dios en el corazón de los hombres, y por eso se encuentra en todos los países y poblaciones. Pero aún se hallan más venerables e inequívocas señales de piedad con los difuntos en los países en que reinó siempre la religión del Dios vivo, conservada entre ellos incorrupta la primitiva tradición. No pudo la fantasía del hombre andar vagando por tantos estados imaginarios de la otra vida que se fingió la idolatría, ni darse a tantas prácticas ridículas en que hacían consistir todo su celo los gentiles. El fin de la verdadera religión fue siempre el de acercar y unir las almas de los muertos a la fuente primaria de toda felicidad, que es Dios, para hacerlas en Él y por Él felices. De aquí las oblaciones y súplicas a Dios para hacérsele propicio, y las obras satisfactorias en favor de las almas para hacerlas dignas de Él. A estas dos clases se reducen todos los sufragios que desde el principio del mundo hasta el presente se han hecho en la verdadera Iglesia por los difuntos. Varios han sido los modos, mas no es propio del prólogo de un libro de devoción
exponerlos todos. De uno solo haremos mención que ha dado ocasión a esta piadosa obra. Cuando falleció el gran patriarca Jacob, le lloraron sus hijos por 30 días. Y en la muerte del sumo sacerdote Aarón y de su hermano Moisés, se renovó el mismo luto, no sabiendo el pueblo israelítico otro modo de recompensar mejor tantos beneficios recibidos de aquellos grandes hombres que con los sufragios de un mes entero ofrecidos a Dios en favor de sus almas. Esta piadosa costumbre de hacer continua memoria de los difuntos por un mes entero se arraigó tan de veras en el pueblo santo que no daban los sagrados oráculos por concluido el luto hasta que por 30 días fuese llorada su muerte, cuyo uso no solo se conserva en vigor en la actual dispersión de la nación hebrea, sino que desde el principio de la ley mosaica fue prescrito por orden de Dios a esclavas que habían quedado huérfanas a causa de la guerra, las cuales no podían pasar a las bodas de los hijos de Jacob sin haber antes llorado por 30 días la muerte de los autores de su vida. Este, dice el historiador Josefo, fue reconocido por todos los sabios como un plazo justo y conveniente para llorar pérdidas tan lamentables. Por eso, la Iglesia Católica, que desde los tiempos de los apóstoles se mostró tan compasiva de sus hijos difuntos, no contenta con encomendarlos incesantemente al Señor en sus oraciones, concedió además especial favor y grandísima extensión a este luto mensual, que es como la primera expresión y el más ardiente tributo de la piedad de los vivos hacia sus parientes difuntos, a fin de interceder por ellos en la presencia de su Supremo Señor. De aquí tuvo origen aquel rito sagrado que se llama el Día 30 de los Muertos, explicado por los rubricistas con místicas alusiones y sancionado por San Gregorio con añadirle la celebración de 30 misas en tantos días consecutivos y por el Papa Inocencio con enriquecerle de santas indulgencias. Ni faltaron leyes que impusiesen a los fieles la obligación de observarle. En el sínodo de Chelsea se prescribía el rezar algunas preces por un mes entero a fin de obtener a los difuntos más fácil entrada en la bienaventuranza. Y en los capitulares de los reyes de Francia se mandaba que se hiciesen por 30 días oblaciones y ayunos en sufragio de los amigos y parientes difuntos. Por lo cual, la piedad de los fieles, robustecida con tantas pruebas, si bien de varias maneras, procuró siempre con empeño consagrar un mes a la memoria de sus difuntos, y cabalmente por un mes San Luis Beltrán hacía rigurosísima penitencia y ardentísimas oraciones por el alma de un difunto hermano suyo de religión, y el día 30 tuvo el consuelo de verle subir a la gloria. También por un mes continuo, refiere San Pedro Damián, que en su monasterio se solía ofrecer el divino sacrificio con la asistencia de todos los religiosos por cada monje que muriese. Y en el de Fulda, por el mismo espacio de tiempo, se consideraba
el difunto como presente a la mesa, y se dispensaban a los pobres en sufragio de su alma la porción ordinaria que le pertenecía, cuyo doble oficio de la piedad monástica para con sus difuntos quiso San Norberto que fuese observado en su orden premostratense y en el de los predicadores, que tanto atiende al sufragio de los muertos. Manda la regla del insigne patriarca Santo Domingo que por cualquier religioso o religiosa cada lego rece 30 veces 100 Pater Noster, cada corista los salmos penitenciales, cada sacerdote la Santa Misa. Al obispo Teobaldo pidió también 30 misas en 30 días seguidos el alma de un difunto como precio necesario para su redención de las llamas expiatorias. Igual número de misas celebradas en igual tiempo, respondió el serafín San Pascual Bailón a una piadosa matrona que serían bastantes para enviar del purgatorio al cielo el alma de un pariente suyo difunto. Y Carlomagno dejó a los canónigos regulares plebinienses la dotación y cargo de rezar cada año 30 salterios y celebrar otros tantos sacrificios de la hostia de paz en sufragio de su amado Rotardo. Omitimos el recordar las disposiciones de los particulares que dejaron a sus propias almas sufragios para un mes entero después de su muerte. Y solo hacemos mención, por último, del breve de la santa memoria de Pío VII, el cual quiso premiar con indulgencia plenaria la devoción de todos los fieles que por 30 días continuos practicasen el ejercicio propuesto por Agustín, obispo de Arese, en sufragio de las almas de los difuntos. Por tanto, una práctica tan antigua y de tanta autoridad que se extiende a todos los estados de naturaleza, de ley y de gracia, hizo concebir la idea de consagrar un mes en sufragio de las benditas almas del purgatorio, y como la Iglesia celebra la conmemoración de los difuntos el segundo día de noviembre, ha parecido este mes el más oportuno para esta devoción. Podrá, sin embargo, practicarse en otro tiempo a elección de cada uno. Antes bien, si la conmemoración general de los difuntos ha hecho elegir dicho mes para título de la obra, la piedad particular para con nuestros difuntos aconsejará más de corazón la práctica en el acaecimiento de su muerte, y así podrá servir el presente libro para ejercicio de la devoción pública y privada. El método seguido es el que se usa en todas las devociones mensuales: un rosario, una meditación, un ejemplo, una jaculatoria, con la única diferencia de que solamente en vez de flores u obsequios diarios se han propuesto para ejercicio moral sufragios que dicen mejor con el carácter de este devoto ejercicio, y que, sacados de alguna práctica piadosa de los fieles, servirán a hacer más devota y fácil la ejecución. Y si a alguno pareciese que con tal método se ha cargado el piadoso ejercicio con 2 ejemplos cada día, responde San Bernardino de Sena que en estas obras de afecto, en que más bien se pretende mover el corazón que instruir el entendimiento, los hechos y los ejemplos son más eficaces
para conseguir el fin de socorrer a las almas del purgatorio y estimularnos a nosotros mismos para huir el vicio y conseguir la virtud.